Marcus Rivera caminaba por los pasillos vacíos del centro comunitario Riverside. Sus pasos hacían un suave ruido sobre el viejo suelo. Era martes por la noche y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. Llevaba 3 años haciendo el mismo trabajo. Todas las noches era igual. Recorrer el edificio, revisar todas las puertas, asegurarse de que todo estuviera seguro. A Marcus le gustaba su trabajo. Era tranquilo y apacible. Durante el día, el centro comunitario estaba lleno de gente. Los niños jugaban en el gimnasio. Los ancianos asistían a sus reuniones. Los adolescentes se reunían después de la escuela. Pero por la noche, pertenecía a Marcus. Solo él y el silencio. Ya tenía 45 años. Su cabello negro empezaba a mostrar algunas canas. Su uniforme siempre estaba limpio y planchado. Marcus se enorgullecía de su trabajo. Aunque otros pensaran que era un trabajo sencillo, conocía cada rincón del edificio, cada sonido que hacía, cada sombra que se movía cuando las farolas entraban por las ventanas. Esa noche se sentía diferente, de alguna manera. Marcus no podía explicar por qué, pero algo no era igual que siempre. Caminó por el salón principal donde se celebraban eventos y reuniones. Normalmente, esta sala estaba vacía, salvo por filas de sillas plegables apiladas contra las paredes. Pero esta noche, había algo nuevo. En el rincón más alejado de la sala, había un piano. Marcus se detuvo y lo miró fijamente. ¿Cómo no lo había visto antes? Se acercó, la luz de su linterna danzando sobre el instrumento. Era un piano vertical, no uno de esos grandes pianos de cola que había visto en las películas. Este era viejo y parecía cansado. La madera era marrón oscuro, pero el polvo la cubría casi por completo. Parte del polvo era denso, como si hubiera estado allí mucho tiempo. Marcus había pasado por esta sala cientos de veces. Estaba seguro de que este piano no había estado allí ayer ni anteayer. Alguien debía haberlo traído hoy. Pero ¿por qué lo dejarían allí, en ese rincón? ¿Por qué no ponerlo en un lugar mejor? Movió la linterna alrededor del piano. El banco seguía allí, debajo del teclado. Había partituras esparcidas encima. Algunas páginas habían caído al suelo. Marcus se agachó y recogió uno de los papeles. No sabía leer música muy bien, pero podía ver que era viejo. El papel era amarillo y blando, como si fuera a romperse si no tenía cuidado. El piano parecía triste, sentado allí, solo. Marcus extendió la mano y tocó la madera. Estaba suave bajo el polvo. Alguien había cuidado bien este piano alguna vez. Lo notaba por cómo estaba hecho. No era un piano barato. Este era el tipo de piano que costaba mucho dinero. El tipo que podía hacer música hermosa. Marcus se preguntó quién lo habría tocado. ¿Habría estado en casa de alguien? ¿Aprendían los niños sus primeras canciones con estas teclas? ¿Alguien lo tocaba todos los días o permanecía en silencio la mayor parte del tiempo? Había tantas preguntas y el piano no podía responder a ninguna. Dio la vuelta para mirar el otro lado. Había una pequeña placa de metal cerca de la parte superior. Marcus limpió el polvo con la manga. Las palabras eran difíciles de leer a la luz de la linterna, pero pudo distinguirlas. Propiedad de Eleanor Bittman, 1967. Así que este piano había pertenecido a alguien llamada Eleanor, y era viejo, muy viejo, casi tan viejo como el propio Marcus. Marcus se sentó en el banco. Crujió un poco, pero se sentía fuerte. Miró las teclas, pero estaban cubiertas por una tapa de madera. Quiso levantar la tapa y ver las teclas, pero algo lo detuvo. Este no era su piano. Él solo era el guardia de seguridad. Se suponía que debía mantener las cosas seguras, no tocarlas. Pero el piano parecía llamarlo. A Marcus siempre le había gustado la música, aunque no tocaba ningún instrumento. De niño, su madre ponía la radio mientras preparaba la cena. No tenían mucho dinero, pero tenían música. La música lo hacía todo mejor. Incluso en los tiempos difíciles,
Marcus se levantó y se alejó del piano. Tenía trabajo que hacer. Necesitaba revisar el resto del edificio. Pero mientras caminaba por las otras habitaciones, seguía pensando en el piano. ¿Quién era Eleanor Whitman? ¿Por qué estaba su piano allí? ¿Y por qué mirarlo lo hacía sentir tan extraño por dentro? En la cocina, Marcus comprobó que todos los fogones estuvieran apagados. En el gimnasio, se aseguró de que el equipo estuviera bien guardado. En la oficina, comprobó que todos los ordenadores estuvieran apagados y que la caja fuerte estuviera cerrada. Pero sin importar en qué habitación estuviera, su mente volvía una y otra vez a ese piano. Cuando terminó sus rondas, Marcus se encontró caminando de vuelta al salón principal. El piano seguía allí. Por supuesto, no se había movido, pero con la tenue luz de la calle, se veía diferente, menos triste. Tal vez era solo la imaginación de Marcus. Se sentó de nuevo en el banco. Esta vez levantó la tapa de madera que cubría las teclas. Las teclas eran amarillas y blancas, como dientes viejos. Algunas tenían arañazos y marcas. Estas teclas se habían tocado muchas veces. Marcus casi podía oír la música que habían creado a través de años. No tocaba las teclas. Todavía no, pero se quedó allí sentado un buen rato, mirándolas. Mañana le preguntaría a la señora Patterson, la encargada del centro comunitario, sobre el piano. Ella sabría de dónde venía y por qué estaba allí. Pero esta noche, solo estaban Marcus y el piano. Dos cosas viejas, sentadas juntas en la silenciosa oscuridad. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, todo estaba en paz. Marcus sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que tal vez, solo tal vez, algo bueno estaba a punto de suceder. Cerró la tapa del teclado con cuidado y se levantó. Era hora de terminar su trabajo, pero mientras se alejaba, Marcus ya planeaba volver mañana por la noche. El piano lo estaría esperando. A la mañana siguiente, Marcus llegó temprano al centro comunitario. Normalmente llegaba a las 6 de la tarde para comenzar su turno de noche, pero hoy quería hablar con la señora Patterson sobre el piano. Siempre llegaba al trabajo a las 8 de la mañana, tomando su café y revisando el correo. Marcus la encontró en su pequeña oficina tal como esperaba. La señora Patterson era una mujer amable de unos 60 años. Tenía el pelo canoso que siempre mantenía arreglado y usaba gafas que colgaban de una cadena alrededor de su cuello. Llevaba 15 años dirigiendo el centro comunitario. Todos en el barrio la conocían y la apreciaban. Marcus, dijo al verlo. Llegaste temprano hoy. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo durante la noche? Todo está bien, señora Patterson. Marcus dijo, quería preguntarle sobre algo. Hay un piano en el salón principal. Lo vi anoche. Me preguntaba de dónde había salido. La cara de la señora Patterson cambió. De repente, pareció triste. Ah, ese piano, dijo. Me preguntaba cuando alguien preguntaría por él. Por favor, siéntate, Marcus. Te contaré la historia. Marcus se sentó en la silla frente a su escritorio. La señora Patterson se quitó las gafas y las limpió lentamente, como si estuviera pensando qué decir. El piano pertenecía a una mujer llamada Eleanor Whitman. Empezó. ¿Viste el nombre? Sí, lo vi. Decía 1967. Así es. Eleanor era una mujer maravillosa. Vivió en este barrio toda su vida. Fue profesora de piano y enseñó a niños y adultos durante 40 años. Quizás más. Además, era muy buena en eso. Muchos de sus alumnos terminaron tocando en bandas u orquestas. La señora Patterson se levantó y se acercó a la ventana. Miró la calle donde la gente caminaba al trabajo y los niños iban a la escuela. La casa de Eleanor estaba a solo 3 cuadras de allí. Continuó, una pequeña casa azul con una cerca blanca. Daba clases en su sala, justo al lado de un gran ventanal que daba a su jardín. Los estudiantes venían después de la escuela los fines de semana. En verano,
Siempre salía música de esa casa. Marcus podía imaginársela. Una pequeña casa llena del sonido de la música de piano. Niños aprendiendo sus primeras canciones. Adultos aprendiendo a tocar la música que siempre habían amado. ¿Qué fue de ella?, preguntó Marcus. Murió hace 2 meses, dijo la señora Patterson en voz baja. Tenía 87 años. Tuvo una vida larga y buena, pero todavía es triste cuando alguien así se va. El vecindario está más tranquilo ahora, dijo la señora Patterson. Volvió a su escritorio y se sentó. Parecía cansada, como si hablar de Eleanor la hiciera sentir pesada por dentro. Eleanor no tenía hijos propios, explicó. Estuvo casada una vez hace mucho tiempo, pero su esposo murió en la guerra. Después de eso, nunca se volvió a casar. Dijo que sus alumnos eran sus hijos. Los quería a todos como si fueran su propia familia, así que ¿quién heredó sus cosas?, preguntó Marcus. Tenía un sobrino en California. Un hombre amable. Pero no conocía muy bien a Eleanor. Voló aquí para el funeral y para cuidar de su casa. No quería la mayoría de sus cosas. Demasiados recuerdos, dijo. Demasiado difícil de cuidar desde tan lejos. La señora Patterson abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Revisó algunos papeles hasta que encontró lo que buscaba. El sobrino nos donó la mayoría de las cosas de Eleanor. Dijo que sus libros, sus muebles, su vajilla, su ropa. El fin de semana pasado tuvimos un gran evento de donaciones. Vino gente del vecindario y se llevó cosas que podían usar. Fue agradable, la verdad. Las cosas de Eleanor fueron a parar a personas que las cuidarían. ¿Pero qué hay del piano?, preguntó Marcus. Esa es la parte triste, dijo la señora Patterson. Se suponía que el piano iría a una escuela de música al otro lado de la ciudad. Iban a recogerlo con las demás donaciones, pero por alguna razón hubo un error. El camión llegó y se llevó todo lo demás, pero olvidaron el piano. Para cuando alguien se dio cuenta de lo sucedido, el camión ya no estaba y la donación había terminado. Marcus sintió lástima por el piano. Todas las demás cosas de Eleanor habían encontrado un nuevo hogar, nuevas personas que las cuidaran, pero el piano se quedó atrás, olvidado y solo. Llamé a la escuela de música y la señora Patterson continuó. Dijeron que volverían por él, pero están muy ocupados. Podrían pasar semanas antes de que puedan enviar otro camión, quizá más tiempo, así que por ahora, el piano está ahí parado. ¿Puedo mirarlo más de cerca?, preguntó Marcus. O sea, ¿puedo acercarme? Claro, dijo la señora Patterson. Solo ten cuidado. Es viejo y no quiero que se dañe. Eleanor cuidaba muy bien de ese piano. Lo afinaba cada 6 meses y lo pulía cada semana. Era como su mejor amigo. Marcus se levantó para irse. Pero la señora Patterson lo llamó Marcus. ¿Conocías a Eleanor? No, no lo creo. El nombre me suena, pero no lo recuerdo. Dio clases de piano a cientos de personas a lo largo de los años. Quizás conocías a alguien que estudió con ella. Era muy conocida en este barrio. Esa noche, cuando Marcus llegó a trabajar, fue directo al salón principal. El piano seguía allí, exactamente donde había estado la noche anterior. Pero ahora que conocía la historia de Eleanor, se veía diferente. Ya no parecía abandonado. Parecía que estaba perdido. Marcus abrió el banco del piano y encontró partituras dentro. Había libros para niños con dibujos de animales y canciones sencillas. Había libros de música clásica de compositores cuyos nombres Marcus había oído pero no podía pronunciar. Había canciones de jazz, villancicos y canciones populares de muchos años. Algunas de las partituras estaban escritas a lápiz. Marcus vio que Eleanor había tomado notas para sus alumnos. Practiquen esta parte lentamente. Una nota decía: recuerden mantener las muñecas en alto, y otra: hermosa interpretación, Sara. Sigue así. También había algunas piezas musicales que parecían escritas a mano. Las notas estaban dibujadas cuidadosamente con bolígrafo,
y en la parte superior de cada página estaba el nombre de Eleanor. Había escrito su propia música, canciones que nadie más en el mundo había escuchado excepto ella y tal vez algunos de sus alumnos. Marcus pasó mucho tiempo revisando toda la partitura. No pudo leer la mayor parte, pero se dio cuenta de que a Eleanor le encantaban esas canciones. Algunas páginas estaban desgastadas por haber sido tocadas tantas veces. Algunas tenían manchas de café o marcas de lápiz donde había hecho cambios. Mientras estaba sentado rodeado de la música de Eleanor, Marcus empezó a comprender algo. Este piano no era solo un instrumento. Estaba lleno de recuerdos. Cada tecla había sido pulsada miles de veces. Cada canción había sido interpretada con amor y cuidado. Las manos de Eleanor habían tocado estas teclas casi a diario durante 40 años. Ahora esas manos habían desaparecido, pero el piano seguía ahí. Y de alguna manera, Marcus sentía que Eleanor querría que su piano volviera a crear música. Marcus miró fijamente el piano de Eleanor y sintió algo en lo más profundo de su pecho. Era una sensación que no había tenido en muchos años. Una sensación que había intentado olvidar. Pero sentado allí, rodeado de partituras y el olor a madera vieja, los recuerdos volvieron como un torrente. 25 años atrás, Marcus había sido una persona diferente. Tenía 20 años entonces, joven y lleno de sueños. No vestía uniforme de guardia de seguridad. En cambio, vestía ropa elegante y llevaba libros de música bajo el brazo. Estudiaba en el Conservatorio de Música Mason, justo al otro lado de la ciudad donde ahora trabajaba. En aquel entonces, Marcus vivía para la música. Se despertaba cada mañana emocionado por llegar a las salas de ensayo. Él se quedaba hasta tarde tocando el piano hasta que le dolían los dedos. Los demás alumnos bromeaban diciendo que Marcus vivía en la escuela porque siempre estaba allí, siempre practicando, siempre intentando mejorar. Su maestra, la profesora Williams, decía que Marcus tenía un talento increíble. «Tienes buenas manos», le decía, «dedos fuertes, pero un toque suave. Tú entiendes lo que la música intenta decir». Esas palabras lo habían significado todo para Marcus. Había trabajado muy duro para ganárselas. Marcus provenía de una familia pobre. Su padre trabajaba en una fábrica de autopartes. Su madre limpiaba casas para gente adinerada al otro lado de la ciudad. Vivían en un pequeño apartamento con sus dos hermanas menores, María y Carmen. Nunca hubo mucho dinero, pero siempre hubo amor y siempre hubo música. A la madre de Marcus, Rosa, le encantaba cantar. Cantaba mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras doblaba la ropa. Cantaba canciones en español que su propia madre le había enseñado y canciones en inglés que escuchaba en la radio. Tenía una voz hermosa, y Marcus aprendió a amar la música escuchándola. Cuando Marcus tenía 12 años, su madre ahorró dinero durante meses para comprarle un pequeño teclado. No era un piano de verdad, solo uno electrónico de una tienda de descuento. Pero para Marcus, era lo más maravilloso del mundo. Aprendió a tocar canciones sencillas simplemente escuchando e intentando una y otra vez hasta que sus dedos encontraron las teclas correctas. Su profesor de música de la preparatoria, el señor García, notó que Marcus era especial. Lo ayudó a solicitar una beca para el Conservatorio Mason. Cuando llegó la carta de aceptación, toda la familia de Marcus lloró de alegría. Iba a ser el primero de su familia en ir a la universidad. Iba a estudiar música y tal vez convertirse en pianista profesional. Esos fueron los años más felices de la vida de Marcus. Cada día en el conservatorio era como un regalo. Aprendió sobre compositores de los que nunca había oído hablar. Tocaba música más hermosa y compleja de lo que jamás hubiera imaginado. Se hizo amigo de otros estudiantes que amaban la música tanto como él. Marcus era especialmente bueno en la música clásica. Su compositor favorito era Chopin, quien componía música que era a la vez poderosa y suave. Marcus pasaba horas aprendiendo las piezas de Chopin,
intentando que su interpretación sonara tan fluida y emotiva como las grabaciones que escuchaba. El profesor Williams dijo que Marcus podría labrarse una carrera en la música. Tal vez podría convertirse en concertista de piano, viajando por todo el mundo y tocando para miles de personas. Tal vez podría enseñar en una universidad. Tal vez incluso podría grabar álbumes. El futuro parecía lleno de posibilidades, pero entonces todo cambió. Durante el segundo año de Marcus en el conservatorio, su padre enfermó, muy grave. El médico dijo que era cáncer y que ya estaba demasiado avanzado para curarse. Los tratamientos eran caros y el seguro del trabajo de su padre no lo cubría todo. La familia de Marcus necesitaba dinero, y lo necesitaban rápido. Marcus intentó seguir estudiando mientras trabajaba a tiempo parcial para ayudar a su familia. Trabajaba en un restaurante lavando platos hasta altas horas de la noche y luego volvía a casa a practicar piano hasta temprano. Por la mañana, los fines de semana trabajaba en una tienda de comestibles, reponiendo estantes y cargando cajas pesadas. Siempre estaba cansado y sus notas empezaron a bajar. Entonces murió su padre. Marcus tenía 21 años, y de repente, se convirtió en el hombre de la familia. Su madre estaba desconsolada y apenas podía trabajar. Sus hermanas aún estaban en el instituto y necesitaban comida, ropa y material escolar. La familia no podía pagar el alquiler de su apartamento ni la matrícula universitaria de Marcus. Marcus tomó la decisión más difícil de su vida: abandonó el conservatorio. El profesor Williams intentó disuadirlo. «Tienes demasiado talento para renunciar», dijo. «Podemos encontrar la manera de ayudarte. Hay más becas, más programas de ayuda financiera. Por favor, no abandones tu música». Pero Marcus ya había tomado una decisión. Su familia lo necesitaba más que sus sueños. Consiguió un trabajo de tiempo completo en un almacén, cargando camiones y moviendo cajas. El sueldo no era muy bueno, pero era estable. Pudo mantener el apartamento de su familia y poner comida en la mesa. Pasaron los años. Las hermanas de Marcus se graduaron de la escuela secundaria. María se hizo enfermera y Carmen, maestra. Su madre encontró un mejor trabajo en un hotel. Poco a poco, la familia se recuperó. Pero para entonces, Marcus tenía 30 y tantos años. Parecía demasiado tarde para volver a la escuela y perseguir sus viejos sueños. Marcus no había tocado un piano en más de 20 años. Se decía a sí mismo que no lo extrañaba. Se decía a sí mismo que estaba feliz con su vida tal como era. Tenía un buen trabajo como guardia de seguridad. Había ayudado a su familia cuando más lo necesitaban. Eso era suficiente. Pero sentado, aquí, frente al piano de Eleanor, Marcus se dio cuenta de que se había estado mintiendo a sí mismo. Sí que extrañaba la música. La extrañaba cada día. Extrañaba la sensación de sus dedos moviéndose sobre las teclas. Extrañaba la forma en que una hermosa melodía podía llenar su corazón. Extrañaba a la persona que solía ser de joven. Y creía que todo era posible. Marcus se miró las manos. Ahora eran mayores, con callos del trabajo y pequeñas cicatrices de accidentes a lo largo de los años, pero aún fuertes. Sus dedos seguían siendo largos y flexibles. Tal vez, solo tal vez, aún recordaban cómo hacer música. Miró a su alrededor, a la sala vacía, para asegurarse de que nadie lo viera. Luego, con mucho cuidado, levantó la tapa que cubría las teclas del piano. Las teclas le devolvieron la mirada como viejas amigas que no había visto en décadas. En blanco y negro, esperando pacientemente a que alguien las devolviera a la vida. Marcus levantó la mano derecha y la sostuvo sobre las teclas. Su corazón latía rápido. ¿Y si lo había olvidado todo? ¿Y si sus dedos ya no sabían cómo moverse correctamente? ¿Y si la música se hubiera ido para siempre, pero solo hubiera una manera de descubrirlo? Marcus respiró hondo y presionó el do central. La nota resonó clara y fuerte en la sala vacía. Aunque el piano de Eleanor era viejo, seguía afinado.
El sonido llenó la habitación y pareció flotar en el aire un largo rato antes de desvanecerse. El sonido era exactamente como Marcus lo recordaba. Puro, simple y hermoso. Había olvidado cuánto amaba ese momento en que el silencio se convertía en música. Presionó la tecla de nuevo, esta vez con más suavidad. La nota era más suave, pero seguía siendo perfecta. Su mano izquierda se unió a la derecha en el teclado. Sin pensarlo, sus dedos encontraron las teclas de una simple escala de do mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, arriba y abajo, arriba y abajo. Era lo primero que todo estudiante de piano aprende, y Marcus lo había tocado miles de veces cuando era joven. Al principio, sentía los dedos rígidos. No se movían con la misma fluidez que antes, pero al tocar la escala una y otra vez, sus manos empezaron a recordar. La memoria muscular seguía ahí, enterrada tras 20 años sin tocar, pero ahí seguía, como montar en bicicleta. El profesor Williams solía decir, una vez que aprendes, tu cuerpo nunca olvida del todo. Marcus intentó tocar escalas en otras tonalidades. Sol mayor, fa mayor, re mayor. Su mano izquierda tocaba las notas graves, mientras que la derecha las agudas. Los sonidos se fundían en armonía, tal como debían. Marcus sintió una sonrisa en el rostro. No se había dado cuenta de cuánto extrañaba esa sensación. Después de calentar con escalas, Marcus intentó recordar algunas de las piezas sencillas que había aprendido de principiante. Había una canción llamada Frise de Beethoven. Era una de las primeras piezas clásicas que la mayoría de los estudiantes de piano aprenden. Marcus aún podía oírla en su cabeza, pero ¿podrían sus dedos tocarla? Empezó lentamente, presionando cada tecla con cuidado y escuchando para asegurarse de que las notas fueran correctas. La melodía era suave y delicada, como el agua fluyendo sobre las piedras de un arroyo. Marcus cometió algunos errores al principio, tocando teclas equivocadas u olvidando lo que venía después. Pero poco a poco, la canción volvió a él. Sus dedos recordaron a dónde ir, y la hermosa melodía llenó la sala vacía. Cuando terminó Fr. y Lis, Marcus sintió lágrimas en los ojos. No había llorado en años, pero escuchar esta música de nuevo le trajo muchísimos recuerdos. Recordó haber aprendido esta pieza a los 15 años. Recordó haberla tocado para su madre, quien aplaudió y le dijo lo orgullosa que estaba. Recordó a la profesora Williams asintiendo con la cabeza y diciendo, «Muy bien, Marcus. Estás empezando a entender lo que la música intenta decir». Marcus se secó los ojos con la manga e intentó pensar en otra pieza para tocar. Había una canción llamada Moonlight Sonata, también de Beethoven. Esta era más difícil, y Marcus no estaba seguro de recordarla toda, pero decidió intentarlo. Las primeras notas de la sonata Claro de Luna son lentas y misteriosas, como alguien que camina solo de noche. Marcus las tocó tan suavemente como pudo, apenas tocando las teclas. El piano respondió a la perfección, dándole exactamente el sonido que quería. A medida que la pieza avanzaba, se volvía más compleja. Su mano izquierda tocaba un ritmo constante, mientras que la derecha tocaba la melodía que la precedía. Marcus cometió más errores con esta pieza. Había partes que no recordaba en absoluto, y partes en las que sus dedos se enredaban y tocaban las teclas equivocadas, pero siguió tocando las partes que recordaba y saltándose las que había olvidado. Incluso con los errores, la música seguía siendo hermosa. El piano parecía feliz de volver a emitir sonidos después de tanto tiempo en silencio. Mientras Marcus tocaba, perdió la noción del tiempo. Intentó pieza tras pieza, algunas que recordaba bien y otras que volvían a él en fragmentos. Tocó una sencilla canción de jazz que su madre solía tararear mientras cocinaba. Tocó una parte de una invención de Bach que siempre le había resultado difícil, incluso de estudiante. Interpretaba canciones infantiles que recordaba de sus primeras clases de piano. Cada pieza le traía recuerdos. Marcus recordaba su primer recital,
cuando estaba tan nervioso que le temblaban las manos y se le olvidaba la mitad de la canción. Recordaba haber practicado durante horas en las salas de práctica del conservatorio intentando perfeccionar un pasaje difícil. Recordaba el día en que el profesor Williams le dijo que lo habían aceptado para tocar en el conjunto avanzado de la escuela. Pero, sobre todo, Marcus recordaba por qué se había enamorado de la música en primer lugar. No se trataba solo de la habilidad técnica de mover los dedos correctamente. Se trataba de la sensación de crear algo hermoso. Se trataba de tomar notas en una página y convertirlas en algo que pudiera alegrar, entristecer, dar esperanza o paz a la gente. La música era un lenguaje que todos podían entender, incluso si no sabían leer las notas o tocar un instrumento. Cuando Marcus tocaba una canción alegre, se sentía feliz. Cuando tocaba una canción triste, le ayudaba a sentir su tristeza en lugar de alejarla. La música era honesta de una manera que las palabras a veces no lo eran. A medida que avanzaba la noche, Marcus ganó confianza. Sus dedos comenzaron a moverse con más fluidez. Su ritmo mejoró. Incluso intentó tocar algunas piezas más rápido de lo que las había estado tocando, añadiendo pequeñas decoraciones y toques personales como solía hacer cuando era estudiante. No era la razón por la que Marcus se dio cuenta de lo tarde que era. Llevaba tocando más de 2 horas. Miró su reloj y vio que casi era la hora de terminar su turno. Se había olvidado por completo de sus tareas de seguridad. No había revisado las cerraduras ni había recorrido el edificio ni una sola vez. Marcus rápidamente volvió a tapar las teclas del piano y recogió las partituras que se habían caído al suelo. Se sentía culpable por no haber hecho su trabajo temprano, pero también sintió algo más. Se sintió vivo de una manera que no se había sentido en años. Mientras daba su último paseo por el edificio, revisando puertas y apagando luces, Marcus no podía dejar de pensar en el piano. Aún le hormigueaban los dedos de tocar. Melodías resonaban en su cabeza. Canciones en las que no había pensado en décadas, pero que ahora eran tan claras como si las hubiera aprendido ayer. Marcus se dio cuenta de que esa noche había cambiado algo en su interior. Durante 20 años, había sido Marcus el guardia de seguridad. Marcus el hijo y hermano responsable. Marcus el hombre que había renunciado a sus sueños para cuidar de su familia. Esas cosas seguían siendo ciertas y él seguía orgulloso de ellas. Pero esa noche, por primera vez en 20 años, también había sido Marcus el músico. Y eso se sentía como volver a casa. Cuando Marcus llegó a su pequeño apartamento esa mañana, no se fue directo a la cama como solía hacer. En cambio, se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café y pensó en el piano de Eleanor. Pensó en la música que aún guardaba en sus dedos, esperando ser tocada. Pensó en todas las canciones que alguna vez conoció y en todas las que aún quería aprender. Marcus tomó una decisión. Mañana por la noche, después de terminar sus rondas de seguridad, volvería al piano. Y la noche siguiente, y la siguiente, el piano de Eleanor merecía volver a tocar música. Y tal vez, solo tal vez, Marcus también merecía volver a tocar música. Durante 2 semanas, Marcus visitó el piano de Eleanor todas las noches después de terminar sus rondas de seguridad. Se sentaba en el viejo banco, levantaba la tapa del teclado y dejaba que sus dedos recordaran cómo tocar música. Cada noche se sentía un poco más seguro. Cada noche, las canciones volvían a él con más facilidad. Marcus se cuidaba de mantener en secreto su forma de tocar el piano. Se aseguraba de hacer primero todo su trabajo de seguridad, comprobando cada puerta y ventana antes de sentarse al piano. Tocaba suavemente, esperando que el sonido no se extendiera más allá del salón principal. No quería que nadie supiera lo que hacía, especialmente la señora Patterson. ¿Y si ella pensaba que no se tomaba su trabajo en serio? ¿Y si pensaba que le faltaba el respeto a la memoria de Eleanor? Ese jueves por la noche, Marcus decidió intentar algo más desafiante. Había encontrado un libro de piezas de Chopin entre las partituras de Eleanor y quería intentar una de sus favoritas de siempre. Se llamaba Clare Delon,
que significa claro de luna en francés, aunque en realidad fue escrita por un compositor llamado Debussy, no Chopin. Marcus había confundido a los compositores, pero la pieza seguía siendo una de las más hermosas que había aprendido. Claire de Lune era suave y soñadora, como flotar en un lago tranquilo bajo las estrellas. La melodía se movía lentamente con notas que parecían fluir unas sobre otras como el agua. Cuando Marcus era estudiante, le había llevado meses aprenderse bien esta pieza. El ritmo era complicado, y la mano izquierda tenía que tocar un acompañamiento complejo mientras la derecha llevaba la melodía. Marcus colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las notas iniciales eran suaves y misteriosas. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música. En su mente, no era un guardia de seguridad de 45 años en un centro comunitario. Tenía 20 años otra vez, sentado en una sala de práctica en el conservatorio, descubriendo la magia de esta hermosa pieza por primera vez. Mientras tocaba, Marcus sintió que el estrés de su vida diaria se desvanecía. Se olvidó de las facturas que tenía que pagar y de los pequeños problemas del trabajo. Se olvidó de envejecer y sentirse cansado. Solo existía la música y la sensación de sus dedos bailando sobre las teclas. Esto era lo que había extrañado durante 20 años. Esta era la parte de sí mismo que había perdido al renunciar a sus sueños. Marcus estaba tan absorto en la música que no oyó los suaves pasos en el pasillo. No vio la figura de pie en la puerta del salón principal. Siguió tocando sin darse cuenta de que ya no estaba solo. María Santos había sido la jefa de conserjes del centro comunitario Riverside durante 8 años. Solía llegar al trabajo a las 10 de la noche, después de cenar y de que su hijo adolescente terminara la tarea. Esa noche, llegaba unos minutos antes porque no había podido dormir. Dormir le había costado desde que su esposo Roberto falleció 6 meses atrás. Roberto había sido el mundo entero de María. Llevaban 22 años casados y él no solo había sido su esposo, sino también su mejor amigo. La hacía reír todos los días. La ayudaba con sus problemas en el trabajo. Era un padre maravilloso para su hija Louise. Cuando Roberto sufrió un infarto y murió repentinamente, María sintió que le habían arrancado una parte de sí misma. Desde la muerte de Roberto, María había estado luchando con una tristeza que parecía seguirla a todas partes. Seguía haciendo bien su trabajo, pero nada era igual. La comida ya no sabía tan bien. Los programas de televisión no le interesaban. Incluso pasar tiempo con Louise, a quien amaba más que a nada, le resultaba difícil porque Roberto no estaba allí para compartir esos momentos. El médico de María le había recetado medicamentos para la depresión, pero solo le ayudaron un poco. Sus amigos le decían que el tiempo aliviaría el dolor, pero habían pasado 6 meses y seguía sintiéndose perdida. Iba a la iglesia todos los domingos y rezaba por el alma de Roberto. Pero también rezaba por sí misma. Rezaba para que algún día volviera a sentirse feliz o al menos en paz. Al acercarse María al salón principal, oyó algo que la hizo detenerse. Era música. Música de piano, suave, hermosa y triste, de una manera que parecía coincidir exactamente con lo que sentía por dentro. Nunca antes había escuchado música así en el centro comunitario. ¿Quién podría estar tocando? María se dirigió silenciosamente a la puerta y miró hacia el pasillo. Vio a Marcus, el guardia de seguridad nocturno, sentado ante un viejo piano que nunca antes había visto. Tenía los ojos cerrados y su rostro parecía tranquilo y sereno. Sus manos se movían sobre las teclas como si lo hubieran hecho toda su vida. La música que tocaba era lo más hermoso que María había escuchado en meses. María no quería interrumpir. Se quedó en la puerta escuchando. La música parecía hablarle directamente al corazón. Era triste, pero no desesperanzada. Era el tipo de tristeza que entendía el dolor, pero también sabía que la belleza podía coexistir con la tristeza. Era el tipo de música que decía, sí, la vida a veces es dura, pero aún así vale la pena vivirla. Mientras María escuchaba,
sintió algo que no había sentido desde la muerte de Roberto. Sintió paz. El dolor constante en el pecho, la sensación de que algo andaba mal en el mundo, pareció desvanecerse. Durante esos pocos minutos escuchando la música de Marcus, María sintió que tal vez todo estaría bien. Tal vez podría encontrar la manera de volver a ser feliz. Tal vez Roberta querría que volviera a ser feliz. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de María, pero no eran las lágrimas amargas que había estado llorando durante 6 meses. Eran lágrimas diferentes, lágrimas más limpias, lágrimas sanadoras. Cuando Marcus terminó la pieza, se sentó en silencio un momento con las manos aún apoyadas en las teclas. Las últimas notas se desvanecieron, dejando el silencio en la sala. Fue entonces cuando oyó el suave sonido del clavicordio. Marcus abrió los ojos de golpe y se dio la vuelta en el banco del piano. María estaba de pie en la puerta, aplaudiendo suavemente. Tenía la cara mojada por las lágrimas, pero sonreía. «Lo siento», dijo Marcus rápidamente, levantándose del banco. «Sé que no debería estar tocando. Es solo que, quiero decir, terminé todas mis rondas». «Y, por favor, no te disculpes», dijo María, entrando en la sala. «Eso fue lo más hermoso que he escuchado en mucho tiempo. No sabía que supieras tocar el piano». Marcus se sintió avergonzado. Se le puso la cara roja y bajó la mirada. «Tocaba hace mucho tiempo. Ya no soy muy bueno. He perdido la práctica». «Me suenas muy bien», dijo María. «¿Cuál era esa canción? Era tan bonita». «Claridad, Don», dijo Marcus. «Es de Debussy. Significa claro de luna en francés». María se secó los ojos con un pañuelo de papel del bolsillo. «Me hizo llorar, pero para bien. Hacía mucho tiempo que no sentía nada bueno. Mi esposo murió hace 6 meses y he estado muy triste. Pero tu música me ayudó de alguna manera». Marcus miró a María con una nueva comprensión. La había visto muchas veces por el edificio, pero nunca había hablado realmente con ella. Siempre había parecido amable, pero cansada. Ahora podía ver la tristeza en sus ojos, la misma tristeza que había visto en su propio espejo tras la muerte de su padre. «Siento lo de tu esposo», dijo Marcus en voz baja. «Gracias. Roberto era un buen hombre. Éramos muy felices juntos». María se sentó en una de las sillas plegables que estaban apiladas cerca. «¿Te importaría si la escucho mientras tocas? Tengo trabajo que hacer, pero escuchar música podría facilitarlo». A Marcus le preocupaba tener público, incluso uno de una sola persona. Pero la petición de María fue muy amable, y ella parecía necesitar la música, tanto como él necesitaba tocarla. «Si quieres escuchar, está bien», dijo Marcus. «Pero todavía estoy aprendiendo a tocar. De nuevo, podría cometer errores». «No me importan los errores», dijo María. «La música perfecta. Es bonita, pero la música que sale del corazón es mejor. Y tu música sale del corazón. Lo noto». Marcus volvió a sentarse al piano y hojeó la partitura de Eleanor. Encontró una pieza que pensó que podría gustarle a María. Una canción suave, llamada The Entertainer de Scott Joplin. Era más alegre que Clare Dawn, con un ritmo alegre que podría ayudar a levantar el ánimo de María. Mientras Marcus comenzaba a tocar, María se recostó en su silla y cerró los ojos. Por primera vez en 6 meses, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Al día siguiente, María no podía dejar de pensar en la música de Marcus. Había terminado de limpiar mientras lo escuchaba tocar canción tras canción. Cada pieza había sido diferente, pero todas la habían hecho sentir mejor. Por primera vez desde la muerte de Roberto, María se había ido a casa con esperanza en lugar de sentirse vacía. María quería contarle a alguien lo que había vivido. Había oído un anuncio, pero no estaba segura de si Marcus querría que lo hiciera. Quizás le gustaba mantener su música en privado. Quizás le daría vergüenza que otros la supieran.
Pero la música había sido tan hermosa y María pensó que podría ayudar a otros como la había ayudado a ella. A la hora del té, María estaba sentada en la pequeña cocina del centro comunitario con dos de sus compañeros de trabajo. Estaban Janet, que limpiaba las oficinas durante el día, y Carlos, que se encargaba del mantenimiento del edificio. Ambos eran amigos de María, y confiaba en que guardarían un secreto si se lo pedía. «Tengo que contarte algo increíble», dijo María mientras abría su sándwich. «Pero tienes que prometerme que no le darás mucha importancia». Janet y Carlos parecían curiosos. María solía estar callada durante el almuerzo, especialmente desde que murió Roberto. Era bueno verla emocionada por algo. «¿Qué es?», preguntó Janet. «Te ves diferente hoy. Más feliz anoche. Escuché una música de piano preciosa». María dijo que alguien estaba tocando en el salón principal. «Era tan bonito que me hizo llorar, pero en el buen sentido». «¿Música de piano?», Carlos dijo. «¿Quién toca?». «No tenemos programas de música por la noche». María miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Era Marcus, el guardia de seguridad. «Toca el piano y es muy bueno. Creo que estudiaba música antes de empezar a trabajar aquí». Janet abrió mucho los ojos. «Marcus toca el piano. El tipo alto y serio que nunca habla con nadie. No es antipático». María dijo que simplemente es tranquilo, pero cuando toca música, es como una persona diferente. Se nota que le encanta. Y la música que toca, no puedo describirla. Es como si estuviera contando historias con el piano. Carlos negó con la cabeza, asombrado. «Llevo 10 años trabajando aquí y nunca supe que Marcus pudiera tocar algo». «¿De dónde salió el piano?». «Creo que era de esa anciana que daba clases de piano». María dijo, «La señora Patterson me dijo que donaron sus cosas al centro después de su muerte. El piano debió haber sido parte de la donación». Eleanor Whitman. Janet dijo, «La conocía un poco. Mi hija. Tomó clases de piano con ella cuando era pequeña». Eleanor era una mujer dulce. Le habría alegrado saber que su piano se tocaba de nuevo. María terminó su sándwich y miró a sus dos amigas. «Estaba pensando», dijo, lentamente, «quizás podríamos llegar al trabajo unos minutos antes esta noche solo para escuchar. Marcus toca después de terminar sus rondas de seguridad alrededor de las 11. La música me ayudó mucho a sentirme mejor. Y pensé que tal vez también podría ayudarte». Janet y Carlos se miraron. Ambos sabían lo triste que había estado María desde que murió Roberto. Si la música la estaba ayudando a sanar, querían apoyarla. «Me gustaría escucharla», dijo Janet. «Me encanta la música de piano, pero nunca la escucho en vivo». «Yo también», dijo Carlos. «Y tal vez podamos ayudar de alguna manera. Ese viejo piano probablemente necesite algo de trabajo. Podría afinarlo o arreglar cualquier cosa que esté rota». Esa noche, María, Janet y Carlos llegaron a la comunidad centro al mismo tiempo. Habían planeado reunirse en el estacionamiento para poder entrar juntos. Se sentían un poco tontos, como niños espiando a alguien, pero también estaban emocionados. Pudieron escuchar la música de piano en cuanto abrieron la puerta principal. Marcus tocaba algo suave y clásico. Los tres amigos caminaron silenciosamente hacia el salón principal, intentando no hacer ruido con sus pasos. Al llegar a la puerta, vieron a Marcus al piano, completamente concentrado en su interpretación. La música llenó el salón y pareció iluminar toda la habitación. María tenía razón. Era absolutamente hermoso. Los tres compañeros de trabajo se quedaron en la puerta escuchando. Janet reconoció la canción como algo que había escuchado en películas, pero no recordaba el nombre. Carlos, que normalmente solo escuchaba música country, se sintió completamente cautivado por la melodía clásica. Aunque no era su estilo musical habitual, se dio cuenta de que Marcus tenía mucho talento. Cuando Marcus terminó la pieza, hubo un momento de silencio. Entonces,
Los tres oyentes comenzaron a aplaudir. Suavemente. Marcus levantó la vista, sorprendido de ver a más gente además de María. Oh, dijo Marcus, levantándose rápidamente del banco del piano. No lo sabía. O sea, no me lo esperaba. Por favor, no dejes de tocar, dijo Janet, entrando en el pasillo. Fue maravilloso, María nos dijo lo bueno que eres. Pero no esperaba algo así. Tienes mucho talento, hombre, añadió Carlos. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Marcus se sintió nervioso con más gente mirando, pero también se sintió conmovido de que hubieran venido a escuchar. Estudié música en la universidad, dijo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora solo toco por diversión. Bueno, deberías tocar para la gente más a menudo, dijo Janet. Música como esta debería compartirse. María colocó 3 sillas plegables frente al piano. ¿Te importaría tocar algunas canciones más?, preguntó. Prometemos no molestarte. Solo queremos escuchar. Marcus miró a su pequeño público. Era gente que veía a diario, pero con la que nunca había hablado realmente. Ahora estaban allí porque querían escuchar su música. Se sentía extraño, pero también maravilloso. Marcus dijo, sentándose de nuevo al piano, pero podría cometer errores. Todavía estoy retomando la práctica. No nos importan los errores, dijo Carlos. Simplemente toquen lo que quieran tocar. Marcus eligió una canción que pensó que podrían reconocer. The Way You Look Tonight, un viejo estándar de jazz que había sido popular durante muchas décadas. La tocó lentamente con un suave ritmo de swing que hacía bailar la melodía mientras tocaba. Marcus notó que sus 3 oyentes estaban completamente callados. No hablaban ni se movían. Simplemente estaban sentados y disfrutando de la música. Esto se sentía diferente a tocar solo. Cuando tocaba solo, la música era personal y privada. Pero cuando tocaba para otras personas, la música se convertía en algo compartido, algo que lo conectaba con sus oyentes. Cuando terminó The Way You Look Tonight, Marcus tocó algunas piezas más. Tocó Summertime, una hermosa canción de una antigua ópera estadounidense. Tocó Autumn Leaves, que era triste pero bonita. Tocó una pieza clásica de Mozart, ligera y alegre. Cada canción parecía afectar a sus oyentes de diferentes maneras. Janet sonreía durante las canciones alegres y parecía pensativa durante las tristes. Carlos zapateaba durante las piezas de jazz y permanecía muy quieto durante la música clásica. María cerró los ojos durante la mayoría de las canciones, y Marcus pudo ver que la música la ayudaba a encontrar la misma pieza que había encontrado la noche anterior. Cuando Marcus finalmente dejó de tocar, era casi medianoche. Los 3 oyentes aplaudieron con entusiasmo. Muchas gracias, dijo Janet. Ese fue el mejor concierto al que he asistido, mejor que cualquier cosa en la radio, asintió Carlos. Deberían estar tocando en salas de conciertos de verdad. Marcus sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza, pero también estaba orgulloso. Gracias por escuchar, dijo. Significa mucho para mí saber que la gente disfruta de la música mientras se preparaban para empezar a trabajar. Janet tuvo una idea. Marcus, ¿te parece bien que les contemos a otras personas sobre tu forma de tocar? Conozco a gente a la que le encantaría escuchar música como esta. Marcus se sintió asustado y emocionado. Al mismo tiempo, una parte de él quería mantener su música en privado, como había sido durante las últimas semanas, pero otra parte recordaba lo bien que se sentía compartir música con gente que la apreciaba. Supongo que estaría bien, dijo Marcus lentamente, pero no con mucha gente a la vez. No estoy acostumbrado a tener público. No te preocupes, dijo María. Solo se lo contaremos a gente que sepamos que será respetuosa, gente que necesite música en sus vidas. Mientras Marcus veía a sus 3 nuevos amigos marcharse para empezar a trabajar, se dio cuenta de que algo importante había cambiado. Su música ya no era solo para él. Se estaba convirtiendo en algo que podía ayudar a otras personas, igual que a él.
Y eso se sintió como el comienzo de algo maravilloso. La noticia de que Marcus tocaba el piano se extendió lenta y cuidadosamente por el centro comunitario. María, Janet y Carlos cumplieron su promesa. Solo se lo contaron a personas de confianza, personas que creían que apreciarían la música y respetarían la privacidad de Marcus. La primera persona nueva en unirse al pequeño público fue la señora Chen, una anciana que acudía al centro todos los martes y jueves para las actividades para personas mayores. Tenía 78 años y había enviudado hacía 5. Janet pensó que la señora Chen podría disfrutar de la música porque a menudo comentaba cuánto extrañaba el baile que solía hacer con su difunto esposo. La señora Chen llegó al centro comunitario temprano el jueves por la noche y esperó nerviosa en el salón principal. Había traído su labor de punto para mantener las manos ocupadas, pero estaba demasiado emocionada para concentrarse en las puntadas. Cuando Marcus llegó y la vio sentada allí, sintió vergüenza de tocar frente a alguien nuevo. Señora Chen, dijo Marcus cortésmente. María me dijo que quizás te gustaría escuchar música de piano. Ah, sí, respondió la señora Chen con una cálida sonrisa. Hacía años que no escuchaba música de piano en vivo. Mi esposo y yo solíamos ir a bailar todos los sábados por la noche cuando éramos jóvenes. Siempre había un pianista en el salón de baile. Marcus se sentó al piano de Eleanor y pensó en qué canciones le podrían gustar a la señora Chen. Decidió empezar con algo de su generación, una canción llamada Moon River, que había sido popular en los años 60. Mientras tocaba la suave melodía, vio como el rostro de la señora Chen se iluminaba de reconocimiento y alegría. «¡Ay, Dios mío!», dijo la señora Chen en voz baja cuando terminó. «Harold y yo bailamos esa canción en nuestra boda. Tócala igual que la tocaba el hombre del salón de baile». Marcus tocó varias canciones más de la misma época, The Way You Look Tonight, Fly Me to the Moon e Unforgettable. Con cada canción, la señora Chen parecía viajar en el tiempo a días más felices. Se balanceaba suavemente en su silla como si bailara con su marido. El fantasma de la banda. «Tienes un don, jovencito», le dijo la señora Chen a Marcus. Cuando terminó de tocar, la música es como una máquina del tiempo. Puede llevarte de vuelta con tus seres queridos, incluso cuando ya no están. La semana siguiente, 2 personas más se unieron al pequeño grupo. David y Miguel Rodríguez eran hermanos, de 16 y 14 años, que habían tenido problemas en la escuela y en casa. Su madre tenía 2 trabajos y no estaba mucho tiempo por las noches. Los chicos solían quedarse en el centro comunitario hasta tarde, usando el gimnasio o simplemente pasando el rato en el vestíbulo, porque no querían volver a casa y encontrar un apartamento vacío. Carlos, el trabajador de mantenimiento, había notado que David y Miguel parecían estar enojados la mayor parte del tiempo. Se peleaban con otros chicos y eran irrespetuosos con el personal del centro. Pero Carlos pensó que tal vez la música podría ayudarlos de la misma manera que estaba ayudando a María a lidiar con su tristeza. Cuando los hermanos fueron a escuchar a Marcus por primera vez, se sentaron al fondo del pasillo con expresión escéptica. Esta no era la música que solían escuchar. Estaban acostumbrados al rap y al hip hop con ritmos fuertes y letras sobre la vida en la ciudad. Pero mientras Marcus tocaba, sucedió algo inesperado. Los chicos se quedaron en silencio. Dejaron de susurrar y empezaron a escuchar con atención. Cuando Marcus tocó una pieza triste de Chopin, Miguel se secó las lágrimas y esperó que nadie se diera cuenta. Después de esa primera noche, David y Miguel empezaron a venir a escuchar con regularidad. No hablaban mucho, pero Marcus notaba que la música los afectaba. Cada noche se sentaban más cerca del piano. Dejaron de inquietarse y empezaron a prestar atención. A veces, Marcus los pillaba tarareando melodías de las canciones que él había tocado. Una noche, David sorprendió a todos al hacerle una pregunta a Marcus. «¿Podrías enseñarme a tocar algo sencillo?», preguntó. «Nunca he tocado el piano, pero me gustaría intentarlo». A Marcus le conmovió la petición.
Recordaba tener la edad de David y desear con tantas ganas aprender música. Por supuesto, Marcus dijo, «Ven a sentarte en el banco conmigo». Marcus le enseñó a David a encontrar el do central y a tocar una escala sencilla. Al principio, David tenía los dedos torpes, pero estaba decidido a aprender. Miguel observaba a su hermano mayor con interés, y pronto él también empezó a pedir clases. «La música me ayudó a tu edad», les dijo Marcus a los hermanos. «Cuando la vida se ponía difícil, siempre podía contar con la música para sentirme mejor. Quizás también pueda ayudarte a ti». Con el paso de las semanas, más gente empezó a unirse a los conciertos nocturnos. Estaba el señor Johnson, un profesor jubilado que siempre había amado la música clásica, pero no podía permitirse ir a conciertos profesionales. Estaba Sara, una joven madre que trajo a su bebé y descubrió que la suave música de piano le ayudaba a conciliar el sueño. Estaba Tom, un veterano que tenía problemas para dormir y descubrió que escuchar a Marcus tocar le ayudaba a calmar su ansiedad. Cada persona trajo su propia historia, su propia razón para necesitar música en su vida. La señora Chen siguió viniendo cada semana, a menudo trayendo álbumes de fotos para mostrarle a Marcus fotos de ella y Harold bailando de jóvenes. David y Miguel practicaban canciones sencillas al piano antes de que comenzaran los conciertos de Marcus. Su progreso era lento pero constante. María seguía escuchando con lágrimas en los ojos, pero ahora eran lágrimas de sanación en lugar de puro dolor. Los conciertos informales se convirtieron en una rutina. La gente empezaba a llegar alrededor de las 10:30 de la noche, colocando sillas plegables en semicírculo alrededor del piano de Eleanor. Marcus terminaba sus rondas de seguridad y luego tocaba durante aproximadamente una hora. Nadie había organizado oficialmente estas reuniones. Simplemente surgían de forma natural, como flores que crecen en un jardín. Marcus descubrió que tocar para su pequeño público era diferente a tocar solo. Cuando tocaba solo, la música era personal e introspectiva. Pero cuando tocaba para otras personas, tenía que pensar en lo que necesitaban escuchar. A la señora Chen le encantaban los clásicos que le recordaban a Bailando con Harold. David y Miguel preferían piezas con ritmos más fuertes que sonaran más modernas. A Sara le gustaban las canciones de cuna que ayudaban a su bebé a dormir. Marcus empezó a elegir sus canciones con más cuidado, pensando en quienes estaban en su público cada noche y qué tipo de música podría ayudarles. Aprendió a leer los rostros frente a él para saber cuando alguien necesitaba una canción alegre para animarse o una canción triste para ayudarle a procesar sus emociones. El piano en sí parecía responder al ser tocado con regularidad. Carlos lo había afinado y le había hecho algunas pequeñas reparaciones, pero más que eso, el instrumento parecía cobrar vida de nuevo. Las teclas se sentían más sensibles bajo los dedos de Marcus. El sonido era más rico y resonante. Era como si el piano de Eleanor estuviera agradecido de volver a crear música después de tanto tiempo en silencio. Una noche, mientras Marcus tocaba una suave pieza de Debussy, miró a su pequeño público y se sintió abrumado por la gratitud. Allí estaba la señora Chen comiendo tranquilamente mientras tarareaba. Con la melodía. Allí estaban David y Miguel, sentados, quietos y concentrados, absorbiendo cada nota. Allí estaba María, con un aspecto más tranquilo que en meses. Había otras 8 o 9 personas, cada una encontrando su propio significado en la música. Marcus se dio cuenta de que estos conciertos nocturnos se habían convertido en la parte más importante de su vida. Durante el día, seguía siendo solo un guardia de seguridad con un trabajo para pagar sus cuentas. Pero por la noche, volvía a ser músico. Compartía el don que había estado escondido en su interior durante 20 años. Ayudaba a la gente a sanar de la misma manera que la música le había ayudado a él a sanar de sus propias pérdidas y decepciones. Cuando Marcus terminó de tocar esa noche, la señora Chen se puso de pie y comenzó a aplaudir. Pronto, todos aplaudían, no solo por la música, sino por el sentido de comunidad que había crecido alrededor del piano de Eleanor. Estas personas antes eran desconocidas,
pero ahora estaban conectadas por algo hermoso y poderoso. Gracias, Marcus. La señora Chen dijo, hablando en nombre de todos, que nos has dado un regalo. Nos has recordado que incluso cuando la vida es difícil, todavía hay belleza en el mundo. Marcus sintió lágrimas en los ojos al mirar los rostros que lo rodeaban. Estas personas se habían convertido en sus amigos, su familia musical. Juntos, habían creado algo especial en este sencillo centro comunitario. Habían demostrado que la música realmente tenía el poder de sanar corazones y unir a las personas. Y el piano de Eleanor, en silencio durante tantos meses, finalmente estaba de vuelta en casa. 3 meses después de que Marcus tocara por primera vez el piano de Eleanor, la señora Patterson recibió una llamada telefónica que lo cambiaría todo. La persona que llamó era Jennifer Walls, reportera del periódico local. Alguien le había hablado de los conciertos de piano nocturnos en el centro comunitario y quería escribir un artículo sobre ellos. Entiendo que tienen un guardia de seguridad que toca el piano para la gente por las noches, dijo Jennifer. Mi vecina, la señora Chen, me lo contó. Dice que es lo más hermoso que ha vivido. La señora Patterson se sorprendió. Había oído rumores de que Marcus tocaba el piano, pero no se había dado cuenta de cuántas personas participaban ni de lo significativos que habían llegado a ser los conciertos. Creo que deberías hablar con Marcus directamente, le dijo al periodista. Pero, por favor, sé respetuoso. Es una persona muy reservada y no quiero que se sienta incómodo. Esa noche, Jennifer fue al centro comunitario para ver uno de los conciertos. Se sentó tranquilamente al fondo del salón principal y observó cómo casi 20 personas se reunían alrededor del viejo piano de Eleanor. Vio a la señora Chen con su tejido, a David y Miguel sentados en la primera fila, a María y sus compañeros de trabajo, y a muchas otras personas de todas las edades. Cuando Marcus empezó a tocar, Jennifer comprendió de inmediato por qué la gente venía a escucharlo. Su música no solo era técnicamente impecable, sino que estaba llena de emoción y sentimiento. Cada canción parecía contar una historia y Marcus tocaba como si compartiera algo valioso con sus amigos. Jennifer observó los rostros del público y vio cómo la música los afectaba. Un anciano cerró los ojos y sonrió con serenidad. Una joven sostenía a su bebé dormido y se mecía suavemente al ritmo de la melodía. 2 adolescentes con aspecto de alborotadores permanecieron completamente inmóviles, absortos en la música clásica. Después del concierto, Jennifer se acercó a Marcus con cuidado. Soy reportera del Riverside Gazette, dijo. Me gustaría escribir un artículo sobre lo que haces aquí. ¿Te parece bien? Marcus se sintió nervioso. Nunca había buscado atención ni publicidad. Pero miró a su alrededor, a las personas que se habían convertido en sus amigos, personas cuyas vidas habían sido tocadas por la música. Y se dio cuenta de que tal vez compartir sus historias también podría ayudar a otras personas. ¿Qué tipo de historia?, preguntó Marcus. Una historia sobre cómo la música puede unir a las personas, dijo Jennifer. Sobre cómo has creado algo hermoso aquí. Sobre cómo el piano de Eleanor encontró un nuevo propósito. Marcus habló con su público y todos lo animaron a aceptar la entrevista. La señora Chen dijo, toda la ciudad debería saber lo maravilloso que estás haciendo. David añadió, amigo, otros lugares también empezarán a tener música como esta. La noticia también apareció en el periódico. Semanas después, el titular decía, guardias de seguridad y conciertos de piano unen a la comunidad. El artículo describía los antecedentes de Marcus como exestudiante de música, la historia del piano abandonado de Eleanor y cómo los conciertos nocturnos habían surgido de forma natural del amor de un hombre por la música. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El periódico recibió docenas de llamadas de personas que querían asistir a los conciertos. El teléfono de la señora Patterson sonaba constantemente con solicitudes de información. La gente empezó a llegar al centro comunitario con la esperanza de escuchar a Marcus tocar, pero la llamada más importante fue la de Robert Chen, el nieto de la señora Chen.
Era miembro de la junta directiva del centro comunitario y tuvo una idea. Marcus, durante una reunión de la junta, dijo que la señora Patterson, su hijo, le había pedido a Marcus que asistiera. Hemos estado hablando de tus conciertos y creemos que se han vuelto demasiado importantes como para permanecer extraoficiales. Nos gustaría ofrecerte un nuevo puesto. Marcus sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué tipo de puesto? Queremos contratarte como nuestro coordinador musical nocturno, explicó Robert. Seguirías haciendo tu trabajo de seguridad, pero también te pagaríamos extra por organizar y dirigir actividades musicales. Podríamos empezar una clase de piano para principiantes, tal vez añadir otros instrumentos. Podrías ayudarnos a crear un programa de música de verdad. Marcus apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quieres pagarme por tocar música? Queremos pagarte para que compartas tu don. La señora Patterson dijo amablemente, lo que has creado aquí es especial, Marcus. La gente necesita música en sus vidas, y tú sabes cómo dársela. La junta le ofreció a Marcus un modesto aumento y reconocimiento oficial como el primer coordinador musical del centro comunitario. También decidieron que el piano de Eleanor fuera parte permanente del equipo del centro. Carlos le haría el mantenimiento adecuado y lo afinarían profesionalmente cada pocos meses. Marcus aceptó el puesto con lágrimas en los ojos. Después de 25 años, iba a volver a ser profesor de música. Lo primero que hizo Marcus fue empezar una clase de piano para principiantes para niños y adultos. David y Miguel fueron sus primeros alumnos oficiales, pero pronto hubo otros. Algunos eran principiantes absolutos que nunca habían tocado un piano. Otros, como el propio Marcus, eran personas que habían tocado música hacía años y querían empezar de nuevo. Los conciertos nocturnos continuaron, pero ahora se anunciaban en el periódico y en la página web del centro comunitario. El pequeño grupo de fieles oyentes se mantuvo como el núcleo, pero surgieron nuevos. La gente se unía a ellos cada semana. Músicos de otras partes de la ciudad venían a escuchar y a veces preguntaban si podían tocar con Marcus. Una noche, apareció una visita sorpresa. En el concierto, era la profesora Williams, antigua profesora de Marcus en el conservatorio. Ya era mayor, tenía el pelo canoso y gafas, pero su sonrisa era exactamente la misma. Leí sobre ti en el periódico, le dijo a Marcus después de que terminara de tocar. Siempre me pregunté qué te había pasado. Simplemente desapareciste un día y estaba muy preocupada. Marcus le explicó la enfermedad de su padre y su decisión de dejar la escuela para ayudar a su familia. La profesora Williams escuchó con comprensión y tristeza. Tomaste una decisión difícil, dijo. Pero mira lo que has creado aquí. Estás enseñando música y alegrando la vida de la gente. Esto es exactamente lo que se supone que debe hacer la música. La profesora Williams se convirtió en una visitante habitual de los conciertos. A veces traía partituras para que Marcus probara piezas más desafiantes de las que solía tocar. También se ofreció a ayudar con las clases de piano, enseñando técnicas avanzadas a los estudiantes que estaban listos para ellas. La noticia de Dot sobre el programa musical del centro comunitario se extendió. Empezaron a llegar donaciones. Una tienda de música local donó varios teclados. Para las clases para principiantes, un músico jubilado donó cajas de partituras. Un afinador de pianos se ofreció a reparar el piano de Eleanor gratis. Y lo más importante, el Consejo de Artes Culturales de la ciudad se enteró del trabajo de Marcus y ofreció al centro comunitario una pequeña subvención para ampliar su programación musical. Con este dinero, pudieron comprar atriles, sillas para una pequeña orquesta e incluso algunos otros instrumentos como guitarras y violines. 6 meses después de la publicación del artículo en el periódico, el Centro Comunitario de Riverside celebró su primer concierto oficial. Marcus había organizado un programa con sus alumnos de piano, algunos músicos locales que se habían unido al grupo y una actuación final suya. El salón principal estaba abarrotado de gente. La señora Chen estaba sentada en la primera fila con su mejor vestido y radiante de orgullo.
David y Miguel interpretaron un sencillo dueto que habían aprendido, con rostros serios y concentrados. María cantó una canción en español mientras Marcus la acompañaba al piano. Su voz era fuerte, hermosa y llena de alegría. Para su última actuación, Marcus eligió Clare Delon, la pieza que lo inició todo cuando María lo escuchó por primera vez meses atrás, mientras la suave melodía llenaba la sala. Marcus miró al público y vio rostros llenos de felicidad y esperanza. Después del concierto, la gente se apiñó alrededor de Marcus para agradecerle y felicitarlo. Pero la persona cuya opinión más le importaba era la señora Patterson. Eleanor estaría muy orgullosa, dijo, abrazando a Marcus. Su piano había encontrado el hogar perfecto. Mientras Marcus caminaba por el centro comunitario esa noche, haciendo sus rondas de seguridad una vez más, pensó en cuánto había cambiado su vida. Seguía siendo la misma persona que había renunciado a sus sueños hace 25 años para ayudar a su familia. Pero ahora entendía que a veces, cuando dejas ir un sueño, te encuentras con un sueño diferente, uno que podría ser incluso mejor de lo que originalmente planeaste. Marcus no estaba tocando en salas de conciertos de todo el mundo como antes. NCE imaginaba. En cambio, tocaba en un sencillo centro comunitario para personas que necesitaban música en sus vidas. Enseñaba a niños y adultos a encontrar su propia voz musical. Demostraba que la música realmente podía sanar corazones y unir a las personas. El piano de Eleanor reposaba tranquilamente en un rincón del salón principal, con la madera pulida y las teclas relucientes. Mañana por la noche, Marcus se sentaría en el banco familiar y volvería a tocar música. Habría nuevos estudiantes a quienes enseñar, nuevas canciones que aprender y nuevos amigos que hacer. Por primera vez en 25 años, Marcus Rivera estaba exactamente donde pertenecía. Estaba en casa.